Perspectiva global de la factura electrónica. A continuación veremos cómo se está evolucionando en el mundo el tema de la factura electrónica, que a partir del 2016 vamos a ver que más países estarán incorporando en este proceso. De acuerdo a lo que hemos revisado, básicamente vamos a ver factores como la firma electrónica, XML, la parte de la seguridad, y veremos que paulatinamente en Europa se estará integrando más países para el uso de esta transacción electrónica, en donde vemos que en América muchos países están ya integrándola para su proceso de negocios. Veremos diferentes módulos. El primer módulo será la parte de los componentes para la emisión de la factura electrónica. El segundo módulo será la factura electrónica en América, una perspectiva de lo que ha pasado en los últimos años. El tercer módulo será enfocado a la factura electrónica en la Comunidad Europea, donde vemos ahí que el gobierno y los países están impulsando este proceso de integrar la factura electrónica en toda la comunidad. En el caso de España tenemos dos vertientes ahí para el tema de la integración de la factura electrónica. Una es la factura E, que básicamente se hizo obligatoria para todas aquellas empresas que le venden a las dependencias de gobierno. Y la factura electrónica en Italia, que básicamente está unido a lo que sea la parte de la factura en la Comunidad Europea. El cuarto módulo veremos básicamente cómo hacer un proceso de integración en la parte de la emisión, los beneficios que se obtienen, y veremos también la parte de la recepción de este tipo de transacciones electrónicas y los mismos beneficios que se obtienen para su proceso de integración. En cualquier momento que se requieran información adicional, tienen ahí los datos de consulta, ya sea directamente en el website facturasat.com o directamente vía correo electrónico. Bien, a continuación veremos lo que sería la parte del módulo de los componentes. Veremos que está integrando en un proceso de factura electrónica a nivel global en los diferentes países y vemos comunes denominadores en este proceso de integración. Básicamente veremos que es una factura electrónica. En el mundo vemos que una factura en papel se puede convertir en formato electrónico y esta puede tener diferentes especificaciones que pueden estar definidas en EDI, que básicamente es el Electronic Data Interchange, y allí tenemos diferentes versiones como es la parte de EDIFACT o ANSI X12. Algo que está tomando mucho impulso sería la parte de XML, en la parte del Extensible Max Language, que es un proceso de adopción de las diferentes etiquetas que pueden componer un documento en papel a un documento electrónico. Y también estamos viendo que hay un proceso de digitalización de documentos. Básicamente se puede digitalizar la información que viene en una factura en papel, que puede contener un certificado o una firma electrónica para comprobar la autenticidad. Y en base a esta información se pueden obtener o extraer los datos para posteriormente pasarse a un proceso de integración, ya sea de emisión o la parte de la recepción. Básicamente la información que contiene en papel, en este caso se transforma a un formato electrónico y en este formato electrónico vamos a encontrar lo que se llaman etiquetas de datos que se pueden interpretar con los diferentes sistemas informáticos. Por ende, una factura en papel se puede transformar a datos electrónicos y esto determina un conjunto de información que va a constituir lo que será un dato general de lo que será una factura electrónica. Vamos a ver más adelante cómo se hace este proceso de integración, donde hoy básicamente tenemos una factura. Esa factura tiene diferentes datos, como sería la parte del emisor, donde podemos encontrar lo que sería la información de la empresa. La parte del receptor sería a quién le estoy vendiendo esa mercancía, ese producto o este servicio. Encontramos lo que serían la parte de los conceptos, que básicamente serían los productos o servicios que están generando, ya sea para la parte de la emisión o la parte de la recepción. Y esta información a su vez contiene la parte de impuestos, ya sea impuestos retenidos o impuestos trasladados, que a su vez nos da toda la parte de los totales, ¿no? Básicamente a nivel de importes, descuentos e impuestos nos da el total de una factura, que en este caso puede ser una factura electrónica. Como vimos anteriormente, un documento o una factura en papel se puede convertir a diferentes formatos, que en este caso sería EDI, que es Electronic Data Interchange, que esta información se está utilizando desde hace muchos años en la parte de la industria automotriz,
o se puede estar intercambiando este tipo de información. La siguiente sería un formato de XML, que es Extensible Markup Language, que es lo que está teniendo un mayor impulso en el tema de Internet sobre ahora. Y el tercero sería utilizar un software de digitalización para extraer los datos de un documento en papel. Básicamente es lo que sería una factura, extraer los datos del emisor, receptor, conceptos impuestos, la parte de los totales, y esto a su vez convertirlo en diferentes formatos que puede ser EDI, XML o un proceso de digitalización de documentos. A continuación veremos lo que sería la parte de la seguridad de la información, donde básicamente un documento electrónico, para poderle dar seguridad sobre esta información, tenemos que tener diferentes mecanismos, sobre todo saber quién es el que emite, quién es el que recibe, verificar la autenticidad y la no reproducción del documento. Y al ser un formato electrónico, este puede ser enviado de manera electrónica, valga la redundancia, y es de gran importancia asegurar el contenido de la información. ¿Cómo se garantiza este contenido de la información? Básicamente, hoy tenemos en lo que sería un proceso electrónico los diferentes mecanismos de seguridad que pueden encriptar un documento, y para ello se emplea lo que sería una firma electrónica, y con la firma electrónica se puede extraer lo que sería un certificado de sello digital, y esto es lo que le impregna lo que sería la parte de la seguridad a un documento electrónico que va a estar viajando por internet o por cualquier medio de comunicación. Esto utiliza algoritmos de criptografía para darle la seguridad al documento y permite garantizar la autenticidad del mismo documento, donde podemos verificar que no ha sido alterado o modificado durante su proceso de emisión o recepción. Y los algoritmos de criptografía pueden ser criptografía simétrica o asimétrica, llamamos lo que sería la clave secreta o la clave pública. Básicamente para el intercambio de información siempre se van a estar intercambiando un par de llaves, la llave pública y la llave privada. Básicamente con estas dos llaves se encripta el documento electrónico y se comparte la llave pública para poder del otro lado de recibir la información y verificar que realmente este documento no ha sido alterado. Entonces básicamente una factura electrónica segura, tenemos que la información puede convertirse a cualquier formato que hoy en día puede llegarse a utilizar, ya sea en XML, en un formato DEDI o en un formato digital. Para garantizar la autenticidad del documento se emplea lo que sea una firma electrónica, que esto a su vez tiene una llave pública y una llave privada, que al convertirlo al diferente formato electrónico, básicamente lo que tenemos en la digestión del mensaje o de la factura electrónica, tenemos un dato que se llama hash, y este hash básicamente sería lo que sería el contenido de la seguridad. Y al tener una factura electrónica, se encripta el documento y con esto estamos garantizando la autenticidad del mismo documento, ya que lleva lo que sería la llave privada, la llave pública, que se obtiene un mecanismo de seguridad o un algoritmo, donde al final del día tenemos una factura con su proceso de integración. ¿Qué vemos en el mundo de la factura electrónica en diferentes países? Pues en Europa, en Asia, en América. Vemos que para impulsar un proceso de factura electrónica se deben establecer diferentes normas de seguridad, y estos mecanismos de seguridad que se emplean en una factura electrónica básicamente consiste en implementar las normas o los mecanismos de seguridad que regulan la información de una factura electrónica. Vamos a encontrar una norma o un convenio de firma electrónica avanzada, cuáles son los mecanismos de seguridad, una norma de comercio electrónico, vamos a encontrar también una norma de la agencia tributaria, que básicamente es la recaudadora de impuestos, que cuando se hace obligatorio dice cuáles son los mecanismos de seguridad, el formato electrónico, el tiempo de resguardo, el cómo se debe enviar o cómo se debe resguardar una factura electrónica. Y esto a su vez, básicamente vemos que en todo el mundo, a nivel global, es una transacción nueva para algunas entidades públicas y privadas,
pero desde hace muchos años se ha venido utilizando esta transacción ya en el mundo del EDI, en el intercambio electrónico de documentos. Y básicamente en el EDI vemos diferentes sectores que están haciendo el business to business, donde encontramos sector de la industria automotriz, la parte del retail, la parte de salud, financiero, ferroviarios y puertos, que ya van un proceso ya integrado de enviar lo que sería el catálogo de productos, la orden de compra, la confirmación de recepción de mercancía, el aviso anticipado de embarque, y al final cerraban el proceso del business to business con la parte de la factura para integrar todo el proceso de B2B, ¿no? Entonces, básicamente, en el mundo lo que estamos viendo es que hay una legislación de comercio electrónico, vemos una legislación sobre el tema de la factura electrónica, vemos una normativa tributaria para el uso de las facturas electrónicas, que en algunos países es obligatorio y en otros se está haciendo de manera opcional o de manera paulatina. Y esto a su vez pues, son las bases o los fundamentos para poder integrar un proceso de factura electrónica integral, y vamos a ver más adelante en los diferentes módulos cómo es que se integra en cada país el tema de la firma electrónica, la normativa tributaria, la emisión o recepción de la factura electrónica y básicamente que todo está regulado a nivel local o a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional tenemos ahí algunos ejemplos de la Comunidad Europea, que básicamente se basa en el intercambio de facturas electrónicas desde un solo punto, desde cualquier país, y que lo hace accesible ya sea para cualquier país asociado con la Comunidad Europea. ¿Por qué es atractiva la factura electrónica en el mundo? Básicamente vemos que el uso y la masificación de la factura electrónica es de gran importancia en algunos países y básicamente se está utilizando por las agencias tributarias para evitar la parte de la defraudación fiscal y tener un mayor control de las facturas que son apócrifas, que están siendo utilizadas en algunos países, ¿no? Desde el punto de vista comercial, básicamente vemos que es atractivo el implementar la factura electrónica porque cierras tu ciclo comercial de operaciones y logras obtener una mayor optimización de tus procesos para eliminar algunos procesos de errores que son muy comunes en procesos manuales, integración con los sistemas internos de contabilidad o sistemas RP, ya que te permite agilizar todo este flujo de información. Agilizas los procesos, tanto la cuenta por pagar o cuenta por cobrar, la notificación de las fechas de pago para tus clientes o proveedores, y tienes una reducción de costos muy sustancial en diferentes áreas de la compañía, llámese la parte de la emisión o la parte de la recepción, pero también vemos que es muy importante verificar qué tipo de compañías son, el volumen de documentos que están generando, ya que no todos van a poder tener los mismos beneficios en un proceso de implementación de factura electrónica. Y básicamente, como dije anteriormente, esto es un ciclo en el área comercial para poder integrar todo el ciclo de transacciones electrónicas y darle una mayor agilidad a los procesos internos de las compañías, ¿no? Entonces, desde el punto de la factura electrónica es atractiva para los contribuyentes, para las agencias tributarias, ya que les permite tener una mayor regulación de las facturas y por ende tener una mayor información sobre los tipos de impuestos o datos que tienen que estar pagando. Y en otro momento determinado, evitar lo que sería la defraudación fiscal. Y en el ciclo comercial, pues básicamente sería la parte de la automatización de los procesos de negocio. Al visualizar el proceso de implementación de factura electrónica, he visto que hay 7 beneficios muy importantes que van a depender mucho de 7 factores muy importantes. Por ejemplo, el tamaño de la empresa. Si su empresa es una empresa grande y que tiene un volumen amplio de facturas, van a tener un mayor beneficio para el proceso de implementación de una factura electrónica, comparada con una pequeña empresa que genera una o dos facturas por mes, donde realmente ahí el beneficio para este tipo de integración pues a lo mejor no es muy rentable para ellos, ¿no? Otro punto muy importante y creo que es el fundamental es la integración que se tiene con los sistemas de contabilidad o con los sistemas de RP. Si sus compañías están
haciendo procesos masivos de emisión o recepción de facturas electrónicas y hacen un proceso integrado con los sistemas de contabilidad, tienen un beneficio enorme en este proceso de integración de las facturas electrónicas desde la perspectiva de la emisión o desde la perspectiva de la recepción. El otro punto es que al ser una factura en formato electrónico, lo que tenemos como archivo muerto en este caso disminuye. Y nuevamente aquí el factor, si tienes muchas facturas, tienes una información muy grande de datos o de papeles en papel que tienes que resguardar por mucho tiempo. Y al ser en formato electrónico, pues básicamente esto se reduce a desde un CD o un DVD, dependiendo del volumen de información, pues puedes resguardar la información por muchos años, ¿no? El volumen de facturas es muy importante, como lo dije anteriormente. Si tú generas muchas facturas y recibes muchas facturas, el beneficio es mayor para tu proceso de integración en este tipo de transacción electrónica. El otro punto importante es el nivel de integración que tú tienes con tus socios comerciales, llámese clientes o proveedores. Si tú tienes un flujo interesante de integrar facturas con clientes, tu ciclo de recuperación de la cobranza o de la notificación en qué estatus se encuentra tu factura es mucho más ágil comparado con un proceso tradicional. En un proceso de integración con proveedores, básicamente también vemos que puedes integrar ciclos de beneficios donde recibes la factura, la validas a nivel fiscal o a nivel comercial y luego internamente en las compañías tienes diferentes procesos de reglas de negocio. Un ejemplo muy común es, generaste una orden de compra, recibiste físicamente la mercancía y estás recibiendo electrónicamente la factura. Lo que tenemos ahí es que muchas compañías verifican la orden de compra contra la mercancía recibida de manera física y contra la factura electrónica. Hacer un proceso automatizado se hace mucho más automatizado, mucho más ágil y puedes tener reglas de negocio, reglas de tolerancia que te permite automatizar todo este proceso. El punto 6 es que vas a eliminar lo que sea toda la parte de errores, ya que es un proceso automático, integrado y se va a hacer de manera automatizada. Esto te permite tener una notificación en línea de la información y tener el estatus de los datos o de las facturas en línea, básicamente. Y el punto número 7 es agilizar tu proceso de ciclo de pago, ¿no? Donde a lo mejor en un momento determinado puedes negociar ahí con ciertos clientes o proveedores el obtener el pago anticipado o algún descuento por pronto pago, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente son los 7 factores importantes que he visto en un proceso de implementación de factura electrónica y básicamente vemos que en el mundo está cambiando todo el proceso de integrar este tipo de transacción y cada país tiene diferentes formas de realizar tanto la parte de la emisión como la parte de la recepción, que lo vamos a analizar en los diferentes módulos que vamos a ver más adelante, ¿no? Algo que es muy importante para este proceso de integrar la factura electrónica y es un hecho, ¿no? Para algunas empresas esto no va a representar una solución, sino va a representar más bien una inversión. Y esto va a depender del grado de integración que tengan, del volumen de facturas y el número de socios comerciales que tengan para este proceso de integración. El otro es que básicamente no todas las empresas o no todos los emisores o receptores van a obtener los mismos beneficios, ya que a mayor cantidad de facturas o a mayor cantidad de proveedores se obtienen mayores beneficios, ¿no? Aquí vemos que las pequeñas y medianas empresas van a enfrentar un proceso o un reto muy importante en su proceso de la adopción, ya que no están muy familiarizadas con temas tecnológicos al hablar de procesos de XML, firma electrónica, AS2, etcétera. Para ellos va a ser un poquito complicado este proceso de adopción, pero sin embargo van a obtener algunos beneficios en este proceso de integración. Es un hecho que algunas compañías van a contratar personal adicional para poder integrar un proceso de factura electrónica. Otras, al ya hacer un proceso integrado de la emisión o la recepción de facturas electrónicas, a lo mejor podrán distribuir a sus personas que actualmente están haciendo este ciclo de revisión y aprobación de facturas a otras áreas de negocio o integrar nuevas funciones dentro de este proceso de sus compañías, ¿no? Algo que he visto en el proceso de implementación de factura electrónica
es que los beneficios que vas a obtener tú para implementar un proyecto de factura electrónica va a depender mucho del tiempo, de la inversión, del volumen de facturas emitidas, del volumen de facturas recibidas, pero en promedio vemos que un proceso de integración te dura entre 8 a 12 meses, dependiendo del grado del proceso de integración. Y los beneficios que obtienes, pues básicamente en menos de un año tú vas a poder ver si realmente es un proceso que te ayudó mucho en tu compañía. Y nuevamente volvemos, mayor volumen de facturas, mayor número de clientes, mayor número de proveedores y mayor nivel de integración te va a dar mayores beneficios con un proceso integrado de emisión o recepción de factura electrónica. Otro punto importante es que si no existe una estandarización en el formato, es decir, si no hay un formato electrónico de factura electrónica, ya sea en EDI o en XML, que esté amparado por una agencia tributaria, no se va a lograr un beneficio al 100%. Un caso muy específico es en España. En España se está utilizando la factura electrónica desde hace mucho tiempo, pero ahí la legislación fue un poco laxa en el sentido que dice, puedes usar un formato EDI, un formato XML, un Word, un Excel, un PowerPoint, una digitalización, siempre y cuando tenga un certificado sello digital. Entonces vamos a ver en los diferentes módulos cuál sería el proceso de integración de este tipo de transacciones y donde el gobierno de España, en este caso las dependencias que le están facturando a ellos, vieron que este era un problema muy común en su proceso de adopción y están ya estandarizando lo que sería el formato electrónico de la factura. Se están yendo sobre el formato de VL, que es un formato de la Comunidad Europea que está siendo adoptado y están logrando la estandarización, ¿no? Que básicamente es un punto muy importante para este proceso de la emisión o recepción de factura electrónica. Otro impacto que vemos ahí que tienen que considerar es que si hay intermediarios en el proceso de emisión o recepción de factura electrónica, esto por ende te va a llevar a costos adicionales. Si tú le cargas un costo adicional al cliente o al proveedor, el proceso de adopción para un proceso de factura electrónica va a tener un rechazo, no va a ser tan beneficioso para ellos, ya que dicen, oye, me cuesta más mandarte una factura de forma electrónica que seguir mi proceso tradicional en papel. Vamos a ver en los diferentes modelos de factura electrónica que hay diferentes componentes o diferentes empresas que ofrecen servicios de factura electrónica, pero tienen costos adicionales por el tema de la emisión, la recepción, el resguardo, el entregarlo al cliente, etcétera, ¿no? Entonces, si hay un intermediario en este proceso de integración de factura electrónica, pues básicamente vamos a ver que van a tener un poquito de rechazo para poder integrar su proceso de adopción. Entonces, básicamente, continuando con la finalización del proceso de qué es una factura electrónica, vemos que es cualquier documento en papel, tú lo puedes convertir a un formato electrónico, donde básicamente una factura tiene la fecha de emisión, fecha de pago, fecha de entrega, a quién se factura, quién paga, código interno, descripción, importe, impuestos, etcétera. Que esto a su vez, estos datos se convierten en etiquetas. Esas etiquetas se pueden transformar, como te mencioné anteriormente, en un formato DEDI o en un formato de XML o un tema de digitalización, ¿no? Hoy vemos que en el tema de EDI básicamente existe el estándar ANSI X12, que es muy utilizado en la parte de Estados Unidos, el estándar EDIFACT, que es utilizado básicamente ya en toda la parte de Europa y en muchas partes del mundo, y puedes diferenciar las diferentes transacciones de factura electrónica. En el caso de ANSI X12 vas a encontrar la transacción 810, en el caso de EDIFACT encuentras la transacción invoice, ¿no? Y para esto existen diferentes versiones o formatos o release que vas a poder adoptar para el proceso de integrar una factura electrónica. El otro formato básicamente comprende en un formato de XML. Y en XML, como vemos en el proceso de integrar un documento en papel a un documento XML, vemos que XML es muy flexible. Tú puedes crear etiquetas con diferentes formatos y esto a su vez
te permite crear, por ejemplo, orden de compra, puedes ponerle purchase order como etiqueta, otros le pondrán orden de compra. Entonces vemos que el formato XML es muy accesible y para ello hemos visto que hay compañías o asociaciones que en el caso de VL, que salió de OASIS, donde es un subset de la UNCEFAC, que es parte de la ONU, donde hay un lenguaje universal que es VL, que es Universal Business Language, que te permite crear etiquetas estándar, como es en el caso de ahí, para que puedan interpretar qué dato va en esa factura y puedas integrar esas facturas en cualquier país o en cualquier región. Existe el formato también de RosettaNet, que es otro que se utiliza en la parte de Estados Unidos. Y vemos otro formato de XML que es el BMS, que es un lenguaje, un formato, una característica que está siendo utilizada para poder adaptar a las pymes en un formato de XML, ¿no? Y posiblemente a lo mejor también encuentras formatos propietarios que algunos sectores o industrias están desarrollando para definir su formato de factura electrónica. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es una factura en papel, se puede convertir en formato electrónico, convierte los datos en cualquier tipo de estándar, llámese EDI o XML, o una digitalización. Le das la seguridad con una firma electrónica y básicamente es lo que obtienes con una factura electrónica, ¿no? Los requerimientos. En este proceso de lo que he visto con la factura electrónica es que cada país tiene un requerimiento diferente y eso se establece a nivel interno sobre el tema de la seguridad, la autenticidad y en base a la reglamentación tributaria y el modelo del uso, ¿no? Ya sea si tú eres un emisor tienes que cumplir con ciertos requerimientos, si eres un receptor tienes que cumplir con otros requerimientos, ¿no? Los requerimientos legales son muy común encontrar a nivel global en cualquier país que esté regulando ya como obligatoria la factura electrónica, que existe un formato electrónico estándar a utilizar. Por el otro lado, se está comentando que la seguridad para darle la autenticidad al documento se utiliza una firma electrónica o un certificado de sello digital. El envío, hay empresas o países que en un momento determinado requieren que antes de generarse la factura se le mande a la agencia tributaria para darle un timbre o darle un número de confirmación y se pueda generar ya la factura electrónica. Hay otros que siempre tienen que solicitar una autorización previa para poder emitir un proceso de factura electrónica. En otros países, pues básicamente que sea obligatorio su uso. Esto es lo que permite la estandarización. Y como decía anteriormente, hay algunos países, como en el caso de México, en el caso de Guatemala, que se utiliza un tercero para poder obtener un número de autenticidad y poder generar la factura electrónica. El otro punto importante es el tiempo en que se emite el documento y las fechas de aprobación. Normalmente tú generas una factura y tienes hasta 24, 72 o 12 horas para poder generar ya electrónicamente el documento y hacérselo llegar a tu receptor, ¿no? También otro de los puntos importantes que vemos aquí es que al ser un formato electrónico te están pidiendo que resguardes esa información y esto varía de acuerdo a cada país. Puede ser 4, 5 o 7 años, en algunos casos vemos 3 y básicamente son los puntos comunes que tú encuentras en cada país que es como obligatorio, ¿no? El formato del resguardo y la forma de envío, ¿no? En el caso de algunos países que vamos a ver más adelante, es específicamente cada país, vemos que no está regulado en la mayoría de los casos, ¿no? Simplemente te dice genera la factura, el cómo se la entregues puede ser en correo electrónico, vía un portal, de forma impresa. No está regulado por las agencias tributarias, ¿no? En algunos casos, en algunos países, ¿no? Básicamente son los requerimientos estándar que tú, o puntos comunes que encuentras en un proceso de factura electrónica y que es muy importante considerarlo para un proceso tanto de la parte de la emisión como la parte de la recepción.
Y también tenemos un formato de impresión y los mecanismos de seguridad que se emplean en ese requerimiento, ¿no? Bien, básicamente con esto terminamos el primer módulo, que básicamente es una visión de lo que está pasando en el mundo en un proceso de factura electrónica, las tendencias que están siendo utilizadas en diferentes países. En el siguiente módulo ya veremos de manera más específica lo que se está pidiendo en países como América, en la parte de Europa, cómo se debe generar la parte de la emisión, la parte de la recepción, los formatos electrónicos. Y bueno, los invito a que visiten el site, ahí van a encontrar información de todo lo que está pasando en tema de factura electrónica, algunas soluciones tanto para la parte de la emisión como la parte de la recepción, servicios en la nube que te permiten integrar facturas electrónicas en cualquier país sin importar la plataforma tecnológica que estés utilizando. Hay en este site también lo que serían cursos de capacitación en línea que puedes obtener de forma gratuita. Si quieres más literatura, puedes comprar libros que están disponibles también en amazon.com. Ahí he escrito algunos libros. De forma local, en algunos países van a encontrar libros impresos sobre el tema de factura electrónica. Van a poder encontrar webinars sobre el tipo de información. Y pueden encontrar información de cómo integrar diferentes procesos de factura electrónica, de business to business, cómo integrar un proceso del ERP, temas de Business Intelligence, temas de Enterprise Content Management. Y bueno, los invito a que en cualquier momento puedan solicitar información y que os órdenes para continuar con el siguiente módulo que sería la emisión de la factura electrónica en América. Saludos y quedamos en contacto.